Entonces vamos a ver en el día de hoy cómo empezar a trabajar con la creación de los exámenes. En Moodle, para poder hacer exámenes, primeramente deben existir las preguntas de los exámenes. Entonces el primer paso es crear el banco de preguntas. Todavía no es necesario tener la seguridad de cuándo se va a hacer el examen, a qué hora, cuántas oportunidades se les va a dar a los alumnos para que lo resuelvan. Eso todavía no se hace. Lo primero es tener un acumulado de preguntas, que es lo primero que vamos a trabajar. Entonces ahorita yo estoy adentro de este curso, Diplomado de Nuevas Tecnologías. Entonces cada uno de ustedes está en su curso. Entonces del lado izquierdo ustedes tienen un módulo que se llama Administración, ¿no? Sí, ¿no se va a ver? ¿Manuel? ¿No se va a ver? Ah, sí se va a ver. No sé dónde se lo. Entonces, para hacer nuestros exámenes tenemos que hacer nuestro banco de preguntas. Entonces aquí de este lado, aquí dice banco de preguntas. Entonces le vamos a dar un clic. ¿Sí? Ya nos va a mostrar la lista de las preguntas que han sido creadas adentro de ese curso. Ustedes, como están haciendo un curso nuevo, se supone que no tienen preguntas ahí creadas. Si ven ahorita en la pantalla, aquí pueden ver el siguiente. Dice, seleccionar una categoría. Dice, por defecto, en Diplomado de Nuevas Tecnologías se llama el curso donde estoy ahorita, ¿no? Y me dice que tengo adentro de este curso, tengo creadas 8 preguntas. Estas son las 8 preguntas. Vean en esta lista que dice quién fue el que creó la pregunta y quién fue el último que la modificó. ¿Sí? Pues aquí todo el mundo está identificado en la plataforma. Porque en un ambiente educativo puede haber muchos profesores o muchas personas que intervienen en el diseño de las preguntas, ¿no? Entonces puede ser quién creó la pregunta y también quién fue el último que la modificó. A lo mejor puede haber sido el maestro. Perdón, maestro. Sí. ¿Qué parte entramos para entrar al banco de preguntas? Para entrar aquí, adentro del bloque de administración, Sí. hay un área que dice banco de preguntas. ¿Sí? Y esto ya abre este contenido. Pues vean, cada una, ahorita ustedes vamos juntitos a hacer más preguntas, pero antes les quiero mostrar esta lista. Cada pregunta tiene un nombre de pregunta. ¿Sí? Cada pregunta tiene un autor. Y cada pregunta tiene un icono que representa el tipo de pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, este iconito son preguntas de tipo ensayo. La pregunta son las preguntas para nosotros, los maestros, normalmente las conocemos como preguntas abiertas. ¿Sí? Donde ahí el alumno tiene, ante una pregunta, hacer una redacción. Son las de tipo ensayo, también es tipo ensayo. Este es de tipo relacionar columnas. Vamos a hacer cada uno de estos tipos de preguntas. Ahorita lo que quiero es que identifiquen que cada pregunta tiene un nombre, tiene un iconito que representa qué tipo de pregunta es. Hay de opciones múltiples, esa también es de opciones múltiples, esta es de respuesta corta, ¿sí? Y es de falso o verdadero. Ahorita en este banco que tengo de preguntas, esas son las que tengo. Ahora, vamos ahorita a crear preguntas. Aquí hay un botón que dice crear una nueva pregunta. Entonces vamos a dar todo clic, por favor. Y nos sale esta ventanita. Esta ventanita obviamente es como que la más importante, porque es donde elegimos qué tipo de preguntas queremos. Hay preguntas tipo calculadas. A un lado aparece la descripción de la pregunta. Las de ensayo, ¿sí? Las verdadero y falso, numéricas, de opción múltiple, ¿sí? Respuesta corta, relación de columnas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a primeramente hacer una pregunta abierta. ¿Sí? Entonces sería una de tipo ensayo. Activamos la que dice ensayo. Vean la descripción, dice, permite una respuesta de algunas oraciones o párrafos. Estas respuestas deberán ser calificadas manualmente después. ¿Sí? Vamos a darle a agregar. ¿Sí? Y aquí en la parte superior, donde dice categoría, es en dónde se va a meter esa pregunta, ¿no? La entrada dice por defecto y es el nombre del curso, ¿sí? Pero el banco, esa pregunta se puede añadir como a un catálogo general, o sea que no esté precisamente a fuerzas engramado ese curso, ¿sí? Porque mejor otras materias, otros cursos pudieran tomar las preguntas, ¿sí? Por lo pronto dejamos el nombre de su curso, nombre de la pregunta, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un tema diferente de su curso. Ahora ustedes pónganle un nombre corto que identifique al tipo de pregunta. Todavía no es pregunta, el alumno no lo va a ver. Eso, como el maestro pone un nombre que le ayude a conocer
esa pregunta en qué contexto se va a hacer o de qué tema va a ser. Yo, por ejemplo, en la universidad, comúnmente tenemos 3 evaluaciones: primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. A lo mejor yo digo que esta pregunta es una pregunta de las que se hacen en primer parcial y del tema fulano, ¿no? O sea, yo puedo ahí ponerme una clave que me ayude a identificar la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita le voy a poner, final de, bueno, para mí, ese nombre me es fácil para mí identificar. Esa pregunta es de los últimos temas que se refiere a lo que es el curso de Moodle y que se refiere a hablar sobre los tópicos, ¿sí? ¿Por qué se puso así? Sí, podemos ir. Entonces aquí ponemos el nombre de la pregunta. El texto de la pregunta, eso sí es lo que va a ver el alumno. Aquí ya hacemos la redacción, hagan por favor la redacción de la pregunta, ¿sí? De preferencia no hay que ponerle ningún tipo de número, ¿sí? Ni la 1, ni la 2, ni la 3, porque ya cuando se haga el examen, uno va a tomar las preguntas necesarias y el sistema solo le da número. El signo de pregunta, sí. Ah, sí, lo de signo de pregunta, eso sí se puede poner. La redacción, ¿cómo va? Aquí, por ejemplo, estoy redactando, dice, ¿qué acciones es necesaria antes de modificar los nombres genéricos de los tópicos de un nuevo curso que se está diseñando? ¿Sí? Esa es mi pregunta, ¿no? Bien, y luego ya acá dice, puntuación por defecto. Esto es la cantidad de puntos que va a contar esta pregunta por defecto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si voy a calificar en base 100, si está totalmente correcta la pregunta, el valor máximo es 100, ¿sí? Ahora, normalmente no es necesario aquí darle todavía puntuación, porque cuando diseñamos el examen, ya podemos, cuando agarramos todo el conjunto de preguntas, puedo decir cuánto vale cada pregunta, ¿sí? Habrá preguntas que para mí como maestro valgan más que otras. Y es mejor darle puntuación. Es mejor darle la puntuación al final. A menos que tú siempre digas, yo siempre mis preguntas valen tanto. Entonces ya uno le puede poner un valor, ¿sí? Pero de entrada yo les recomiendo mejor dejarle la puntuación por defecto, ese uno que les pone, y ya después uno lo puede modificar. Retroalimentación general es, una vez que el alumno responde la pregunta, el sistema le va a retroalimentar con un mensaje. Si tú quieres retroalimentarlo de alguna forma, aquí adentro de este recuadro lo pones, ¿sí? No, aquí es sin importar si respondió bien o respondió mal, porque las preguntas abiertas, el maestro tiene que después leerla y ya que la lee, ya darle un valor, cuánto considera que el alumno va a obtener con esa respuesta. Cuando veamos otro tipo de preguntas como las de opciones, ya uno dice cuál es la respuesta correcta y el sistema inmediatamente le va a decir si está bien o está mal, ¿sí? Entonces aquí esta retroalimentación, por ejemplo, yo nomás le voy a decir gracias por tu respuesta,
el maestro, el profesor, el instructor, posteriormente calificará tu participación. O sea, ahí es un mensajito que le va a aparecer al alumno después de que responda esa pregunta, ¿sí? Acuérdense que este recuadro podemos poner texto, podemos poner imágenes, podemos poner videos, podemos adjuntar archivos, podemos meter ligas. Este cuadro ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces lo puedes retroalimentar con todo eso, con todo lo que quieras ponerle. Este campo no es forzoso, por eso no tiene el asterisco rojo. O sea, no es forzoso que lo retroalimentes, ¿eh? Muchos maestros no lo ponen. Luego, opciones de respuesta. El cuadro donde el alumno va a redactar su respuesta, en qué tipo de editor le quiero proporcionar. Editor HTML, texto simple monoespaciado, textos sin texto en línea. Es decir, este cuadro que vemos es el editor HTML. Si yo quiero darle al alumno un cuadro como este para que ahí responda y pueda poner lo que él quiera, ligas, puede poner videos, puede poner adjuntar archivos, se le deja el editor HTML. Por eso es el que está por default, es el más frecuente. Pero si yo no quiero, yo solamente quiero que pura redacción, sin darle chance a que ponga otra cosa, le puedo tener texto simple. ¿Sí? El otro que dice editor HTML con selector de archivos es el que sí le da la opción, aparte de adjuntarle archivos a su respuesta. ¿Sí? Y sin texto en línea significa que está medio ilógico, pero no ponerle ningún cuadro para que escriba nada. ¿Sí? Entonces, lo más común es dejar el primero, ¿no? Luego, requerir texto. Es que a fuerzas el alumno escriba algo, ¿no? Requerir que los estudiantes escriban texto o la escritura de texto es opcional. ¿Qué tal si yo le pongo un editor HTML con selector de archivos? A lo mejor yo puedo dejar la opción, la escritura de texto es opcional. A lo mejor yo quiero que me entregue un archivo que hizo. Y no me importa, no es importante que les que redacte. Entonces, eso lo podría poner. En la mayoría de los exámenes es que si queremos que nos escriba, ¿no? Luego, tamaño de la caja de entrada es cuántos renglones le quiero dar para que escriba. ¿Sí? Ya lo puedo limitar o darle, si yo considero que va a ocupar muchas líneas, pues darle más. De entrada nos pone 15 líneas. Luego, permitir archivos anexos, sí o no. ¿Sí? Ya puedo decir hasta cuántos. Si yo quiero que me adjunte archivos, 1, 2, 3 o sin límite, ¿no? Comúnmente en una pregunta tradicional abierta no queremos que nos ponga archivos. ¿Sí? Luego, luego volvemos plantilla de respuesta. Bueno, en la plantilla de respuesta se puede nosotros escribir como una redacción que medio oriente al alumno que debe de escribir. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos en un curso de, no sé, de derecho y yo quiero que redacte un contrato de arrendamiento, a lo mejor yo puedo aquí redactar la estructura del contrato de arrendamiento y dejar algunos espacios faltantes, que es donde el alumno ahí va a escribir lo que falta. Esa es la plantilla de respuestas. ¿Sí? Sí, no es forzoso, no siempre se usa. De hecho, poco se usa. Luego, información del calificador. Esto es información que yo quiera agregar a los profesores que van a calificar. Nosotros como profesores titulares podemos estar diseñando nuestro curso y creando nuestro banco de preguntas.
pero puede haber la figura de un profesor sin derechos de edición, los cuales nos ayudan, ellos sí pueden calificar, revisar los exámenes y calificar. Entonces aquí yo puedo poner una información útil para ese profesor o para mí mismo como un recordatorio. Por ejemplo, que diga, si el alumno no menciona tal cosa, entonces se debe calificar como incorrecta, ¿sí? O sea, ya es como un recordatorio de algo, ¿sí? Esa es la información para evaluadores. Eso no lo ve el alumno. Bien. Marcas o tags o etiquetas es poner una lista de palabras o frases que me ayude a identificar esa pregunta. Porque puede suceder que yo ya tenga, no sé, 1000 preguntas. Y yo ya no me acuerdo bien cada pregunta, de qué se trataba. Y para no estar leyendo 1000 preguntas, yo puedo buscar como si estuviera en Google. Decía, a ver, preguntas de Moodle, compleja, de opciones. Entonces el sistema busca de entre todas mis preguntas y las preguntas que coincidan con esas etiquetas me las muestran. Y así yo ya encuentro preguntas. Aquí es eso de las etiquetas. Esto es lo mismo, ¿se acuerdan cuando subimos un video a YouTube? Tú le pones las etiquetas para que sea fácilmente encontrado. Pues aquí es lo mismo. Nada más pones la frase o la palabra y le pones coma y así las vas colocando. También no se usa mucho, pero para eso está creado, ¿no? Bien, entonces ya lo más importante fue el nombre de la pregunta, la redacción de la pregunta, el puntaje, la retroalimentación, qué tipo de formato le vas a dar al alumno para que responda, si quieres o no que adjunte archivos, y ya nomás debemos guardar cambios, ¿sí? Entonces, esa pregunta ya se va a colocar en tu lista de preguntas. Ya llevamos una, ¿sí? En mi caso, en mi acumulado aquí de preguntas, ya se me metió aquí. Esta es la última esta pregunta que está colocada. Bien. ¿Sí les apareció? Bien. Ahora vamos a crear otro tipo de pregunta en el siguiente video. A mí me regresó otra vez a la misma pregunta arriba. Con eso pasa.